En la primera parte yo les comentaba que, bueno, que con esta compañera habíamos tenido problemas porque no nos poníamos de acuerdo inicialmente en la elección del problema de salud pública del que nos íbamos a ocupar, ¿no?, en el trabajo de campo. La flaca, en lugar de argumentar por qué el problema que ella había elegido debía ser considerado un problema de salud pública, básicamente decidió ofenderse y habló con el profesor. Yo me acuerdo perfectamente que en el grupo de WhatsApp ella dijo: bueno chicos, yo la verdad que no puedo cursar en estas condiciones, esta es la primera vez que me pasa algo así, que tengo un problema en un grupo de trabajo práctico, que esto que aquello, chicos, abandono la cursada. Y se fue del grupo la flaca, ¿no? Del grupo de WhatsApp. Yo tiempo después me enteré que, o sea, quedó en evidencia, ¿no? Era muy evidente que la flaca nunca había abandonado la cursada. Lo que había ocurrido es que ella habló con el profe, seguramente le pidió cambiarse de grupo. Efectivamente esto ocurrió porque yo me di cuenta cuando teníamos las clases virtuales con el profe. Ella estaba conectada, ¿no? O sea, me acordaba en su momento del nombre, ahora ya no me acuerdo. Y lógico, ella se había, digamos, se había sumado a otro grupo de la comisión, ¿no? Bueno, gracias a su intervención, ¿no?, a este debate, ¿no?, que ella nos pudo sostener en el tiempo, pasó lo que yo temía, ¿no?, que precisamente perdiéramos tiempo valioso discutiendo, debatiendo, intentándonos ponernos de acuerdo, ¿no?, en la elección del tema. Y después lo que pasó es que básicamente lo que me suele pasar, ¿no?, con los grupos de trabajos prácticos es que cuando yo tengo disponibilidad para dedicarme al trabajo de campo, resulta que otros compañeros o la gran mayoría de los compañeros del grupo no tienen disponibilidad porque están, no sé, rindiendo algún parcial, algún examen final, o tienen otras obligaciones, que esto que aquello. Además había un clima bastante tóxico, como ya se habrán imaginado. No había mucha buena onda conmigo, o sea, más allá de que ellos se dieron cuenta de que yo tenía buenos argumentos, de que tenía razón, como que les quedó una impresión, les quedó un mal concepto de mi persona, y como que, digamos, no estaban muy motivados de trabajar conmigo, ¿no?, a pesar de que yo tenía razón y todo lo que les comenté recién. O sea, yo cada tanto les recordaba a los compañeros en el grupo de WhatsApp: chicos, ¿por qué no nos juntamos este sábado a la tarde, o el domingo, o este día de la semana? Volvemos a retomar lo del trabajo de campo, venimos atrasados, todavía ni siquiera elegimos el tema, todavía no nos pusimos de acuerdo en el problema de salud pública, ¿no?, que era básicamente el primer punto del trabajo de campo, ¿no? O sea, proponer, o mejor dicho, identificar un problema de salud pública, obviamente de Argentina, obviamente referida a lo que sería la salud mental, y después buscar información para justificar por qué ese problema que nosotros habíamos identificado o reconocido como problema de salud pública es precisamente un problema de salud pública, ¿no? ¿Por qué debe considerárselo un problema de salud pública, ¿no? Porque hay evidencia de que efectivamente es un problema, ¿no? O sea, hay literatura que habla del tema, hay datos, o sea, cuestiones básicamente referidas a lo que es datos, ¿no?, datos epidemiológicos del tema. Retomando lo que les comentaba al final de la primera parte, la propuesta de la compañera, digamos, no era conveniente porque yo sabía que, o sea, yo me daba cuenta, ¿no? O sea, recuerden que yo tenía cierta base de salud pública, por, bueno, mi formación académica, y yo me di cuenta de que la propuesta de la compañera básicamente nos iba a conducir a un callejón cerrado, y bueno, cuando eso ocurriera, precisamente
todos íbamos a llegar a la conclusión de que habíamos perdido el tiempo, ¿no? Precisamente, ¿no? Porque obviamente llegamos a un callejón cerrado y lógico, ¿no? La única salida era regresar, ¿no? O sea, perder el tiempo, ¿no? Y bueno, eventualmente íbamos a tener que elegir otro problema de salud pública, y precisamente ese otro camino alternativo que deberíamos haber tomado era precisamente mi propuesta, ¿no? La que yo les comentaba del embarazo en adolescentes, ¿no? Bueno, finalmente tuvimos que ir por este camino porque ya se dieron cuenta de que yo más o menos tenía claro más o menos cómo deberíamos manejarnos, ¿no? Con el trabajo de campo. Ellos, yo los notaba un poco perdidos, ¿no? O sea, repito, no insisto, yo creo que es una mala idea esto de enviarles a los alumnos, encomendarles la tarea de que lleven a cabo, realicen un trabajo de campo sobre un tema, sobre un problema de salud pública, siendo ellos precisamente alumnos, ¿no? Siendo ellos en la mayoría de los casos que hasta hace poco cursaban materias de primer año de la carrera y que jamás habían visto algo de salud pública, ¿no? en otra materia. Otra de las críticas, ¿no? que quiero compartirles a ustedes es que precisamente para mí lo del trabajo práctico es algo que, o sea, este trabajo de campo es algo que debería literalmente suprimirse de la cursada de salud pública, porque, o sea, lo que quiero decir es que ese tipo de trabajos prácticos son trabajos que, digamos, de los que debería ocuparse un epidemiólogo, un médico salubrista, un psicólogo salubrista, y no un estudiante que recién hasta hace poco cursaba materias de primer año de la carrera, ¿no? Y me había molestado mucho con esta compañera porque precisamente logró el objetivo de hacernos perder el tiempo, ¿no? Además, o sea, la inconveniencia de aceptar su propuesta era que, como les comentaba, ¿no? No había mucha literatura sobre ese tema en particular. Yo creo que había poco, nada. Creo que ella tenía un PDF, no sé, de 4 o 5 páginas. La mayoría era información de relleno en ese PDF. O sea, ustedes tengan en cuenta que necesitamos literatura para armar lo que sería el marco teórico, ¿no? del trabajo de campo, literatura para extraer datos epidemiológicos del tema, y bueno, otro tipo de literatura, como sería precisamente la literatura, o mejor dicho, textos de la bibliografía obligatoria de la cursada. Recuerden que les comentaba en la primera parte que uno de los objetivos del trabajo de campo era aplicar los conceptos que ya habíamos visto en las semanas anteriores, ¿no? En lo que respecta a la primera mitad de la cursada. O sea que teníamos que utilizar sí o sí textos del cronograma de la materia, ¿no? Del programa de la materia. O sea, había mucho trabajo que realizar, y iba a ser complicado precisamente aplicar los conceptos aprendidos de la primera parte de la cursada si disponíamos de poca información respecto de ese problema que proponía la compañera, ¿no? No sé si me estoy explicando. En fin, bueno, gracias a esta compañerita, ¿no? De pañuelo verde, perdimos mucho tiempo, nos demoramos en iniciar el trabajo, y finalmente nuestro trabajo de campo fue un trabajo bastante mediocre. Disculpen que insista mucho con esta cuestión, con esta anécdota, porque ustedes veanlo en contexto, ¿no? O sea, nosotros fuimos a rendir el primer parcial, que era un parcial domiciliario.
Yo recuerdo que me había ido bastante bien en ese parcial. No me acuerdo bien ahora qué nota tenía, pero ponele que era 8, 9, algo así más o menos, ¿no? Y después yo me enteré que la segunda nota de la materia era la nota del trabajo de campo. Y yo pensaba, ¿no? En aquel momento inocentemente, listo, ya está. Ya tengo una materia más aprobada, porque la siguiente nota depende de lo que vayamos a elaborar con los compañeros del grupo, ¿no? de trabajo de campo. Y ya prácticamente tenía la materia aprobada, ¿no? O sea, yo suponía, esperaba que los compañeros se pusieran las pilas, cosa que no ocurrió. Ya casi que los obligué en un momento a que se pongan las pilas, porque la verdad no querían laburar. Y bueno, yo pensaba que haríamos un trabajo por lo menos mínimamente bueno, o sea, que calificara con un 7. Bueno, ustedes saben que para promocionar sin final tenés que tener como mínimo un 7 en cada uno de los exámenes parciales. Y bueno, como les comentaba, yo había tenido una muy buena nota en el primer parcial y suponía que en el segundo parcial, que era una nota grupal, obtendría como mínimo un 7, ¿no? Entonces yo ya pensaba que iba a promocionar la materia sin final. Para mí siempre el trabajo en grupo siempre es una mala idea, porque siempre van a ocurrir este tipo de cuestiones, ¿no? Sobre todo en tiempos de feminismo, ¿no? Que vos haces una propuesta muy buena y después una compañera hace una propuesta mala, y a pesar de que sabe que es una propuesta mala, ella simplemente quiere que se trabaje su propuesta porque ella es mujer y porque el hombre siempre quiere imponer sus ideas y esas pelotudeces, y la verdad que nada que ver, ¿no? O sea, y bueno, como comentaba recién, ¿no? Hace unos minutos, yo opino que lo que sería este trabajo de campo debería suprimirse, ¿no? De la cursada de esta materia, porque la verdad que, como decía, no tiene mucho sentido mandarles a un grupo de estudiantes de casi, que hasta hace poco eran estudiantes de primer año de la carrera, mandarles a hacer un trabajo práctico, un trabajo de campo sobre un tema que es muy complejo, sobre un tema que es competencia de un epidemiólogo, de un médico salubrista, de un psicólogo salubrista, y no de un estudiante que recién está empezando la carrera, ¿no? Además, otra de las cuestiones en contra de este trabajo de campo es que nunca hubo, por lo menos en nuestra comisión de trabajos prácticos, algo así como una puesta en común, una presentación grupal respecto del trabajo que había hecho cada grupo, ¿no? Precisamente, ¿no? O sea, no hubo una clase dedicada digamos, a la exposición de lo que se trabajó, de lo que trabajó cada grupo, ¿no? Volviendo a los que les comentaba en la primera parte de esta crítica, la cursada tiene muchas cuestiones teóricas que digamos, no te sirven, ¿no? En la vida cotidiana. Tienen muy pocas cosas prácticas. Bueno, ahora voy a pasar la parte de lo que serían las clases de trabajo práctico. Y yo pienso que en el cronograma, en lugar de haber tanta cuestión teórica que te va a ser muy poco útil en la vida cotidiana, como decía, ¿no? Deberían incluirse estos temas, ¿no? Que comentaba, que son problemas de salud pública, como por ejemplo el embarazo en adolescentes, lo que sería drogadicción en adolescentes, en adultos, violencia de género. O sea, para cada semana de la cursada que se traten uno o dos temas de este tipo, con las correspondientes, ¿no? Con los correspondientes niveles de análisis que correspondan, ¿no? A cada tema, ¿no?
no sé, lo que sería prevención primaria, prevención secundaria, prevención terciaria. No sé, por ejemplo, el ejemplo más obvio sería, por ejemplo, el tema de las enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Por ejemplo, como prevención primaria tenés, por ejemplo, la vacuna contra el HPV, tenés la vacuna contra la hepatitis B, después tenés lo que sería la educación sexual integral, tenés los métodos anticonceptivos, obviamente siempre método de barrera, ¿no? O sea, el preservativo y los métodos hormonales y así, ¿no? O sea, nunca hubo una cursada, o mejor dicho, un teórico específico para cada problema de salud pública, y menos hubo, digamos, aprendizaje de aquellas intervenciones que tendría que hacer el psicólogo, ¿no? En ese contexto, ¿no? Si estuviera frente a un caso, por ejemplo, de una chica que está embarazada, una chica adolescente que se embarazó, bueno, cómo abordar, ¿no? Ese tipo de casos, ¿no? Por ejemplo. Bueno, ahora voy a pasar a lo que serían las clases prácticas, ¿no? Específicamente al profe que me tocó. Yo me inscribí a las clases de trabajos prácticos de una comisión de los días sábados. Y ya por mi experiencia, cuando esto ocurre, o sea, cuando yo me inscribo a una comisión de trabajos prácticos que se da los días sábados y resulta que el profesor a cargo es un hombre, yo ya me doy cuenta de que no me tengo que hacer muchas expectativas, porque lo más probable es que mi impresión, el concepto que yo voy a tener de ese profesor es que no va a ser muy bueno, la verdad, porque, por ejemplo, había cursado también, además de salud pública, salud mental, cursé en días sábados, grupos, por ejemplo, cursé institucional. Bueno, también tengo otra experiencia de esta materia que, bueno, les comentaré después. Lo que quiero decir es que, bueno, que el chabón, si bien le ponía onda a la cursada virtual, pero el problema es que el chabón no se ponía a explicar los textos del cronograma, ¿no? O sea, básicamente es el típico profesor que espera que los alumnos hagan la clase en lugar de él ponerse a explicar los temas de la materia, ¿no? O sea, los temas que le corresponden a él en el espacio de trabajos prácticos, ¿no? Otra cuestión que yo considero negativa de esta cátedra es que hay textos que o son excesivamente largos, como por ejemplo un libro, o sea, estoy hablando literalmente, un libro sobre paradigma de la complejidad, o textos que si bien son, digamos, más cortos, pero son, digamos, más complicados de leer, ¿no? Si mal no recuerdo, este texto que ven acá, que estoy ahora marcando con el resaltador, este literalmente es un libro, no es un texto, es un libro literalmente. Y como este ejemplo, hay otros ejemplos en lo que sería la bibliografía obligatoria de la materia. O sea, te tenés que fumar literalmente varios libros, varios libros. O sea, en términos generales hay mucha bibliografía con muchas páginas que hay que leer, y son textos muy extensos. O sea, eso es lo malo que tiene la cursada de la materia en esta cátedra, ¿no? La razón por la cual muchos la caracterizan como una cursada demasiado pesada en términos de la cantidad de textos y páginas que tenés que leer. Llega a ser, la verdad, que muy abrumador esa cuestión, porque, por ejemplo, en el caso de este libro que acá les marqué con el resaltador,
Es un libro que recién me expliqué, tiene como 96 páginas. Si bien, o sea, lo bueno que tiene es que, digamos, está bien escrito en el sentido de que no te aburre, ¿no? No te aburre, pero sí te abruma porque, o sea, es un texto muy largo y la verdad que yo considero que es innecesariamente largo, ¿no? O sea, podés hacer un texto de cátedra que sea mucho más corto. En fin, ¿no? Bueno, el siguiente tema o punto que yo quería hablar son las clases teóricas, ¿no? Recién hablé de la clase de trabajos prácticos, hablé del trabajo de campo. Y bueno, en lo que respecta a las clases teóricas, bueno, yo la había cursado en la virtualidad la materia. En términos generales las clases teóricas están muy buenas, la verdad. Y otro punto, digamos, positivo respecto de la cursada, respecto de esta cátedra, es que precisamente esas clases teóricas, ahora en el contexto de presencialidad, no desaparecieran, ¿no? Misteriosamente como pasó con otras cátedras que tenían ese material disponible en el campus, y ahora como regresamos a la presencialidad, resulta que esas clases teóricas grabadas desaparecieron misteriosamente, ¿no? Bueno, en este caso pasa lo contrario, ¿no? O sea, vos tenés a disposición en un canal de YouTube las clases teóricas de principio a fin, así que yo les había comentado que la primera vez que cursé esta materia había sido en la otra cátedra, y que bueno, cuando inicié lo que sería la segunda recursada de la materia, también me había escrito a una comisión de los sábados. Yo recuerdo que cuando pregunté en Facebook, sí, creo que fue en un grupo de Facebook, que me recomendaran profes para la cursada en esta cátedra, me habían recomendado a un profe de los sábados precisamente, y genial, ¿no? Decía, bueno, este profe es muy recomendado y justo, ¿no? Tengo la posibilidad de cursar con esa persona. Y bueno, resulta cuando voy a la primera clase, después de salir del trabajo, llego al aula y aparece el docente, ¿no? Con una coayudante. En realidad eran dos coayudantes, ¿no? Un chabón y una flaca. Y lo primero que dice el chabón o sea, el profesor a cargo de la comisión, es que, o sea, él nos reveló que no era el profesor que figuraba en el sistema académico. O sea, que este era otro docente de la cátedra que por alguna razón lo había sustituido, ¿no? O algo así pasó. El problema es que con este chabón es que para mí, digamos, es uno de esos docentes que podríamos caracterizar como ñoqui, básicamente porque no se dedicaba a explicar los textos de la materia, que se supone es su trabajo, sino que nos involucraba a los alumnos en actividades que, digamos, tenían poco o nada que ver, ¿no? con la salud pública. Yo me acuerdo que en la primera clase el chabón, quizás esta actividad la realizaste en alguna otra materia. Yo me acuerdo que también la había realizado en genética, en la primera clase de genética de trabajos prácticos. Me refiero a esa actividad grupal en la que, bueno, todos los alumnos se ponen de pie, empiezan a caminar en círculos, después el profe te dice, bueno, ahora saluda al compañero que está frente a vos, saludalo, decirle algo, no sé, tocarle un nombre, ese tipo de pelotudeces.
Y bueno, viste, yo le puse onda, ¿no? O sea, a pesar de que me daba cuenta de que no tenía nada que ver con la materia, yo le puse onda y bueno, yo qué sé, sirvió, no sé, para, no sé, conocer más a la personalidad de alguna compañera, ¿no? De la comisión. En fin, ¿no? La verdad que el chabón este, después de terminar esa actividad, en ningún momento se puso a explicar el chabón el porqué de esa actividad en la primera clase, porque de hecho es digamos, es un tipo de actividad que en ese caso correspondería a realizarlo en la materia grupos, ¿no? O sea, teoría y técnica de grupos, pero esto es salud pública, ¿no? O sea, nada que ver, como decía, ¿no? Y básicamente ocupamos la mayor parte de esa primera clase realizando esa actividad de mierda que no servía para nada, y tampoco el chabón no nos explicó para qué servía, ¿no? Que hubiera sido por lo menos conveniente que lo explicara, ¿no? Porque esa sería, si vos querés, la justificación de por qué nos pusimos a hacer pelotudeces en un aula de una facultad, ¿no? O sea, ya con este chabón que no era el profesor que figuraba en el sistema académico con el que yo quería cursar, ya habíamos arrancado mal, ¿no? Con el pie izquierdo. Eventualmente yo abandoné la cursada de esta materia porque, bueno, me había enfermado, había tenido un problema de salud que, bueno, me tuvieron que internar. O sea, no fue nada grave, pero me tuvieron que internar para tratarme el problema y bueno, yo me acuerdo que ese cuatrimestre dejé todas las cursadas, o sea, ya no pude retomar ninguna cursada porque lo que fue la internación se prolongó innecesariamente. Estuve como casi un mes y medio al Pepe esperando el turno para la cirugía y bueno, obviamente me quedé libre, ¿no? Básicamente. Problema que después, de hecho, en el verano del año siguiente volví a tener como digamos, un segundo episodio de esa enfermedad y bueno, también me perjudicó en esa época. O sea, esa enfermedad me causó bastantes problemas, ¿no? En lo que respecta a la continuidad de la carrera. Después yo me acuerdo que otra actividad que habíamos hecho con este chabón, que ya era casi nivel escuela primaria, me acuerdo que el chabón había tenido un afiche, lo puso en el piso, y bueno, básicamente en ese afiche, si mal no recuerdo, teníamos que, o sea, los alumnos teníamos que escribir, digamos, determinados problemas de salud pública en ese afiche y bueno, básicamente era como una suerte de collage, algo así, ¿no? Podíamos, no sé, pegar algún recorte periodístico, dibujar, escribir, poner caritas, no sé qué, o sea, una serie de pelotudeces tipo escuela primaria, o sea, ni siquiera escuela secundaria, esto era nivel escuela primaria, ¿no? Escribir, hacer tipo como un collage, tipo, ¿cuál era el objetivo de eso en términos académicos? Bueno, ninguno, ¿no? Porque solo servía para rellenar el tiempo, ¿no? Algo característico de este docente, o sea, además de involucrarnos en actividades que no tienen nada que ver con la salud pública, también tenía la costumbre de que de finalizar las clases antes del horario, digamos, de final de cursada, ¿no? O sea, ustedes saben que tenemos un horario y que, bueno, es cierto que la gran mayoría de los profes suelen terminar antes la clase, pero este chabón como que de repente decía, bueno chicos, los veo muy cansados, mejor seguimos la clase que viene, ¿no? Y quizás faltaban 20 minutos o 30 minutos de cursada que él podría aprovechar después de hacernos participar en sus boludeces para explicar, ¿no? Algún tema del cronograma de la materia.
Repito, ¿no? Les había comentado que yo tuve que abandonar la cursada porque más o menos como a la mitad, más o menos poco antes de lo que fue el primer parcial de la materia, yo tuve que abandonar la cursada por este problema de salud que tuve. Pero en ese tiempo que yo estuve con el chabón, que habrán sido, no sé, no sé, ponele 5 clases o 6 clases de trabajos prácticos, explicó muy poco, y cuando explicaba, por lo que yo recuerdo, el chabón, digamos, era muy desorganizado, no explicaba muy bien, la verdad. Bueno, después yo me acuerdo que les había comentado que tenía dos coayudantes, ¿no? Una chica y un chabón, ¿no? El chabón me acuerdo que era muy serio, como que se sentaba ahí, observaba. Era un chabón de pelo largo, me acuerdo, y anteojos. Pero la que sí me terminó, digamos, generando odio fue la coayudante, ¿no? Era una flaca. O sea, yo me acuerdo que, o sea, regresando al profe que les comentaba hace unos minutos, ¿no? Que era el profe con el que yo finalmente terminé la cursada de la materia. Yo me acuerdo que ese profesor tenía una coayudante que realmente era muy buena. Creo que se llamaba Camila, si no me equivoco. No me acuerdo bien el nombre ahora, pero creo que era Camila, si no me equivoco. Y las veces que ella tuvo oportunidad de explicar un tema, la verdad que lo había hecho muy bien, explicaba muy claro, pero a diferencia de esta chica, de esta Camila, esta otra coayudante, digamos, en lugar de venir a explicar un tema de la cursada, ¿no? Lo que venía a hacer a la clase de trabajos prácticos, que en esa oportunidad era presencial, era básicamente, digamos, hacer que, digamos, lo que se llama propaganda política, ¿no? Porque quedó claro al inicio de la cursada que esta flaca era una militante feminista. Yo me acuerdo que en una ocasión se había puesto a hablar de una mujer afroamericana, obviamente feminista, que no tenía, o sea, ese tema no tenía nada que ver con el tema de esa clase, y ella de repente empezó a hablar de ese tema, ¿no? De por qué las mujeres afroamericanas, que esto que aquello, que son víctimas de xenofobia, que esto que aquello, discriminación, que esto que aquello, además el patriarcado, que esto que aquello, y yo me acuerdo que cuando esta mina se ponía a hablar de esos temas, yo no podía evitar poner cara de ojete. Yo me acuerdo que de hecho una vez la flaca se dio cuenta de esto porque yo estaba sentado muy cerca de ella, y yo te juro que no soy de poner caras de culo, salvo que me tiren alguna indirecta, que me ha pasado en una cursada de trabajos prácticos. Pero, o sea, yo siempre, por lo general, siempre respondo con indiferencia en esos casos. Pero en este caso en particular, esta flaca, no sé, logró sacarme de las casillas y no pude evitar de poner cara de culo, ¿no? Porque en lugar, como decía, ¿no? En lugar de ponerse a explicar un tema de la cursada, se ponía a hablar de cuestiones vinculadas a lo que es el feminismo, ¿no? Y nada que ver, o sea. Y después yo me acuerdo que a esa flaca le habían asignado la cursada de verano de la materia en el verano siguiente, ¿no? Esto ocurrió un segundo cuatrimestre, y ella se hizo cargo de una comisión de trabajos prácticos del curso de verano. Seguramente habrá aprovechado la oportunidad para, bueno, para difundir su ideología, ¿no? De género, y habrá explicado muy poco de la materia, porque la verdad que tanto esta coayudante como el profesor que les comentaba, la verdad que me dejaron una muy mala impresión, la verdad. Y yo me preguntaba, ¿no? Cuando ya finalizaba la virtualidad y bueno,
pronto regresaríamos a la presencialidad, yo me preguntaba, ¿para qué voy a ir a una cursada de trabajos prácticos si me voy a encontrar con uno de estos docentes, ¿no? Que en lugar de ponerse a explicar, hacen pelotudeces o esperan que los alumnos expliquen los temas de la materia, ¿no? Cuando corresponde que eso lo hagan ellos, ¿no? Porque precisamente para eso le pagan, ¿no? Simplemente les comentaba que mi primera impresión de esta cátedra fue muy mala, ¿no? Gracias a estos docentes, no me acuerdo ahora los nombres, pero bueno, como les comentaba, esa coayudante se hizo cargo de una cursada de verano. Y bueno, gente, para terminar esta crítica a la cátedra número 1 de Salud Pública, Salud Mental, bueno, voy a hacer tipo como un resumen de lo que dije en estas dos partes. Yo creo que la cursada de esta materia debería estar más orientada digamos, a proporcionar herramientas a los estudiantes, futuros psicólogos, en el sentido que les había comentado, sobre todo en la primera parte de esta crítica, ¿no? O sea, en lugar de hacernos leer estos temas, ¿no? Que son típicos de una cursada de salud pública, yo preferiría que en ese caso me formen, por ejemplo, en lo que sería embarazo en adolescentes, cómo abordar casos de drogadicción en adolescentes, en adultos, cómo abordar casos de, no sé, violencia de género, de casos de, por ejemplo, lo que sería enfermedades de transmisión sexual, que la materia esté, digamos, enfocada en los problemas de salud pública y cómo intervenir en ellos, ¿no? Particularmente desde el punto de vista de un psicólogo, ¿no? Y no de lo que sería un epidemiólogo o un médico salubrista, ¿no? Yo creo que, o sea, volviendo acá a lo que sería el cronograma, yo creo que, por ejemplo, lo que sería la semana 1, la semana 2 y la semana 3 se pueden comprimir en una sola clase teórica, en lugar de que sean 3 clases teóricas, con el objetivo de que haya, digamos, espacio para que, digamos, se puedan tratar estos temas que yo les comentaba, ¿no? Violencia de género, enfermedades de transmisión sexual, embarazo en adolescentes, drogadicción en la adolescencia. Después lo que sería, por ejemplo, la semana 4 y ponerle la semana 7 podría, y la semana 8 podrían incluirse en una clase teórica. Después, bueno, lo que sería la semana 4 y 5 en otra tercera clase teórica. Hasta ahí tendrías 3 clases. Y después, bueno, lo que sería semana 10 y la semana 12, que serían los últimos 2 teóricos en una sola clase, ¿no? O sea, ahí tendrías 4 clases de 12, o sea, 4 teóricos de 12, o sea, quedarían 8 teóricos para dedicarlos a estos problemas de salud pública, ¿no? O sea, para brindar herramientas a los futuros psicólogos que se puedan ocupar eventualmente de estos temas en alguna comunidad, ¿no? En la que puedan trabajar con otros profesionales de la salud, ¿no? Por ejemplo, con médicos. Después, bueno, otra crítica negativa tiene que ver con lo que comentaba, ¿no? Hace unos minutos en relación a que hay muchos textos en la bibliografía obligatoria que son muy extensos. O sea, yo me pregunto si vale la pena, ¿no? Mandarles a los alumnos a leer tanto texto para que después simplemente apliquen 2 o 3 conceptos
de ese texto. Después, bueno, lo que sería el trabajo práctico también sería otro punto para mí negativo, porque digamos, es medio raro que un grupo de estudiantes hagan un buen trabajo nivel epidemiólogo, nivel médico salubrista, nivel psicólogo salubrista, ¿no? O sea, un trabajo de 10 puntos desde el punto de vista del titular de la cátedra, que es médico, ¿no? Como les comentaba, ¿no? En ese trabajo práctico te ocupás de un problema de salud pública, no te ocupás de todos los problemas. Tampoco otra de las deficiencias de la cursada es el tema de que los alumnos no tienen mucha idea de cómo hacer un diagnóstico de salud de una población. Yo me acuerdo que en las experiencias de examen final hubo un par de compañeras que comentaban que una docente les planteaba una situación hipotética, les decía, mira, acá tenemos una comunidad de 1 millón de habitantes, bueno, ¿cómo abordás desde la salud pública los problemas de salud de esa población, ¿no? Y los compañeros comentaban que no tenían ni idea de cómo responder, ¿no? Y en este caso, bueno, lo que se tendría que hacer precisamente es hacer un diagnóstico de salud de esa población, ¿no? Identificar los problemas de salud, los problemas de salud pública, ¿no? Tomar datos, o sea, hacer epidemiología, ¿no? Identificar todos los determinantes, que esto, que aquello. En fin, inclusive desde ese punto de vista, si vos querés ecológico, de salida al campo, la cursada también es deficiente, ¿no? Porque no hubo un contacto de alumnos con personas que viven en cierta comunidad, en determinado contexto ecológico, económico, político, cultural, sanitario, y bueno, esa sería, digamos, otra de las grandes deficiencias que tiene la cursada, ¿no? Porque como les comentaba, ¿no? Todo es muy teórico, ¿no? Salvo la parte del trabajo de campo, que tenés que hacer algo entre comillas práctico, pero son cuestiones que en el corto plazo te las vas a olvidar, seguro, porque muchas de las preguntas del examen final son preguntas muy de memoria, y bueno, ustedes saben que ese tipo de cuestiones en el corto plazo simplemente te las olvidás. En lugar de brindarte herramientas para la intervención, ¿no? Desde el punto de vista del psicólogo, te hacen leer textos de 96 páginas al pedo, y otros textos digamos, de la materia que, como decía, apuntan a cuestiones más teóricas y no tanto a cuestiones de la vida real, ¿no? Así que bueno, espero que les haya gustado esta crítica, y bueno, nos veremos en una siguiente oportunidad. Hasta luego.